Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy te voy a enseñar a tejer este gorrito que está muy en tendencia. Yo lo hice en dos colores, en beige y en dorado, este diseño, y que le coloqué algunos dijes para resaltar el diseño. Así que espero que les guste mucho y allá vamos. Para el primer diseño voy a necesitar estas perlitas que son pequeñitas y que antes de iniciar con el tejido vamos a ingresar a nuestro hilo. Para eso voy a utilizar esta aguja pequeña para poder ingresar las bolitas o perlas. De esta manera es como vamos a ir ingresando todas las perlitas posibles porque lo vamos a colocar al final de nuestro gorro. Por aquí ya coloqué todas mis perlitas que voy a necesitar y que lo vamos a utilizar al final. Una vez realizado eso, sacamos la aguja y vamos a empezar a tejer con nuestro crochet del 2.4. Vamos a iniciar haciendo el nudo, pero no lo vamos a cerrar. Ingresamos el crochet y ahí vamos a subir con 3 cadenas. Más 2 cadenas de separación, que va a ser un total de 5 cadenas. Dentro del nudo voy a tejer un punto alto estirado, que es de esta manera. 2 cadenas, nuevamente dentro del círculo, un punto alto estirado. Voy a realizar un total de 6 puntos altos tejidos de esta manera, separados de 2 cadenas. Aquí ya tengo los 6 puntos altos estirados separados de 2 cadenas. Vamos a jalar de aquí de la soguita para ajustar nuestro círculo y cerrarlo. Aquí me falta tejer 2 cadenas para poder cerrar esta vuelta. Voy a ingresar un punto. Vamos a ingresar en la tercera cadena de aquí y hacemos un punto deslizado. Con esto tenemos finalizada la primera vuelta. Para la siguiente vuelta voy a caminar aquí al centro en este espacio con punto deslizado y voy a subir con 3 cadenas más 2 de separación, un total de 5 cadenas. Y en este mismo espacio voy a tejer un punto alto estirado. Siempre vamos a trabajar de esta manera el punto alto. Repito 2 cadenas, me salto a este siguiente espacio, un punto alto. 2 cadenas, en ese mismo espacio un punto alto. Estamos trabajando en esta vuelta aumentos. 2 cadenas, me salto en el siguiente, un punto alto, 2 cadenas y repito el aumento, un punto alto ahí mismo. Y así hasta finalizar. En cada espacio 2 puntos altos separados siempre de 2 cadenas. Por aquí ya finalicé la vuelta, así es como nos va a ir quedando esta segunda vuelta. Para cerrar voy a hacer las 2 cadenas y en la tercera cadena de inicio ingreso y hago un punto deslizado. Para la siguiente vuelta vuelvo a caminar aquí a este espacio con punto deslizado y nuevamente subo con 5 cadenas. En este mismo espacio vuelvo a repetir un punto alto porque también vamos a repetir aumentos.
En este mismo espacio ingreso y hago el punto alto estirado. 2 cadenas, me salto al siguiente espacio y voy a tejer únicamente un punto alto. Ahí tenemos un cuadrado. 2 cadenas, me salto al siguiente espacio y realizo un punto alto estirado. 2 cadenas y nuevamente ahí mismo voy a tejer un aumento, que es un punto alto. Es decir, cada 2 cuadrados vamos a hacer un aumento. Repito, 2 cadenas, me salto al siguiente espacio, un punto alto. 2 cadenas, al siguiente me salto y un punto alto. Ya tengo ahí los 2 cuadrados y así que voy a repetir aquí un aumento. 2 cadenas y ahí mismo un punto alto. Si se fijan, cada 2 cuadrados estoy haciendo los aumentos, 1, 2, aquí está el aumento, 1, 2 y el aumento. Y así voy a trabajar hasta finalizar. Por aquí ya finalicé esta vuelta haciendo aumentos cada 2 cuadrados. Aquí me queda hacer 2 cadenas y en la tercera cadena ingreso y hago un punto deslizado. Nuevamente me voy al centro de aquí, punto deslizado, subo con 5 cadenas. Voy a repetir un aumento en este mismo espacio, un punto alto estirado, 2 cadenas, me salto al siguiente espacio, un punto alto, repito 2 cadenas en el siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas y en el siguiente un punto alto. En esta vuelta ahora vamos a hacer aumento cada 3 cuadrados. Aquí tengo los 3 cuadrados, así que aquí me corresponde hacer un aumento, siempre separado de 2 cadenas. Repito el patrón, 2 cadenas, me salto al siguiente, un punto alto, 2 cadenas, me salto al siguiente, un punto alto, 2 cadenas, me salto al siguiente, un punto alto. Aquí ya tengo los 3 cuadrados y me corresponde hacer un aumento. En esta vuelta vamos a hacer aumento cada 3 cuadrados. De esta manera es como vamos a realizar los aumentos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo aumento cada 3 cuadrados. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer aumento cada 4 cuadrados. Para la siguiente cada 5 cuadrados y así vamos a ir aumentando progresivamente los aumentos. Aquí ya estoy en mi vuelta 8 y ya he finalizado con los aumentos. Si se fijan, aquí están todos los aumentos que he trabajado. Y en esta última vuelta hice aumento cada 7 cuadrados. Así es como se va a ir viendo. Y aquí finalizo con los aumentos. Las 8 vueltas me va a estar midiendo un total de 15 centímetros. Esta es la medida para cualquier talla para adulto, ojo. Nuevamente voy a caminar este espacio, voy a subir con 5 cadenas y a partir de aquí voy a trabajar vueltas sin aumentos, solo cuadrados haciendo punto alto en cada espacio disponible, punto alto estirado, ojo, separado de 2 cadenas. De esta manera vamos a trabajar. Por aquí estoy en mi vuelta 15 y así es como se va a ir viendo. Si se fijan, el gorro ya va cerrándose con las vueltas que trabajé sin aumentos. Las vueltas sin aumentos he realizado un total, aquí si se fijan, está la última vuelta que hice con aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas sin aumentos agregué para dar forma al gorrito. Todo me va a estar midiendo un total de 15 centímetros de largo y de ancho el gorrito me va a estar midiendo 23 centímetros. Ahora aquí voy a hacer 2 vueltas con puntos bajos. Para la primera vuelta voy a subir con una cadena en ese mismo espacio un punto bajo. Aquí en este espacio voy a realizar 2 puntos bajos ahí mismo. Sobre punto alto de la vuelta anterior un punto bajo. Nuevamente en el espacio 2 puntos bajos y repito un punto alto, un punto bajo sobre punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta con puntos bajos. Aquí estoy finalizando mi vuelta con puntos bajos. Para cerrar voy a hacer un punto deslizado aquí en este primer punto bajo. Para la siguiente vuelta subo con una cadena en el mismo espacio un punto bajo, pero aquí en esta última vuelta voy a agregar las piedritas que colocamos al inicio. Aquí justo sobre el punto alto
de la vuelta anterior, voy a subir con 2 cadenas, voy a jalar una de las piedritas y de esta manera es como lo vamos a colocar haciendo un punto picot. Voy a ingresar por aquí, de esta manera el crochet, pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado y ya tenemos ahí un punto picot colocando una perlita. Vuelvo a agregar 2 cadenas, repito acercando una perlita, voy a repetir el punto picot ahí mismo, ingreso de esta manera el crochet, saco el hilo y punto deslizado. Ya tengo 2, vuelvo a repetir 2 cadenas, acerco una perlita y vuelvo a hacer un punto deslizado. De esta manera es como va a ser el diseño haciendo punto picot, 3 puntos picots agregando las perlitas. Y así es como se va a ver este diseño. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente continúo haciendo punto bajo. Voy a continuar haciendo punto bajo sobre punto bajo hasta llegar a la distancia que deseo que queden estas perlitas colocadas. Yo, por ejemplo, voy a querer que queden cada 4 cuadrados. Por aquí ya estoy a la distancia que deseo, cada 4 cuadrados voy a ir colocando las perlitas, entonces aquí sobre este punto alto vuelvo a hacer el punto picot. 2 cadenas, acerco la perlita, ingreso en este espacio de esta manera el crochet, paso hilo, punto deslizado. Repito ahí mismo, 2 cadenas, acerco la perlita, repito el punto picot, en este espacio ingresamos y punto deslizado. Una vez más, 2 cadenas, acercamos la perlita, ingresamos en este espacio, pasamos el hilo y hacemos punto deslizado. Y ya tenemos ahí 3 punto picots en el mismo espacio agregando las perlitas. Continúo, salto un espacio en el siguiente, un punto bajo. Y continúo haciendo punto bajo hasta llegar a la distancia que son cada 4 cuadrados que vamos a ir colocando las perlitas y haciendo el punto picot hasta finalizar. Por aquí he finalizado colocando las perlitas, así es como se va a ir viendo. Este diseño me encantó, el colocar estos detalles con los punto picot. Aquí para cerrar voy a hacer un punto deslizado y vamos a cortar ahí el hilo. Con esto ya tenemos finalizado el gorrito con este diseño en la parte baja, en el borde, colocando las perlitas. Este es el primer diseño, la primera opción que te muestro. Y así es como se va a ir viendo, acomodamos y escondemos el hilo. Como te mencioné, esta es la primera opción agregando estos detalles en el borde. Como segunda opción te voy a dejar aquí también otra forma de colocar los detalles. Para este gorrito he tejido lo mismo, el mismo patrón, con la única diferencia que aquí voy a colocar perlas blancas y también estas conchitas en este color. Aquí he trabajado la primera vuelta de puntos bajos y ya inicié la segunda vuelta. Como te repetí, trabajé lo mismo que hice en el gorro anterior. En esta altura que te muestro, he trabajado hasta aquí los puntos bajos y aquí es donde voy a colocar la perlita en color blanco. Para eso voy a quitar el crochet que estoy trabajando y voy a agarrar una de punta más fina para poder colocarlas. Voy a ingresar, agarramos una perlita, pasamos el hilo, sacamos, vuelvo a cambiar el crochet para continuar tejiendo los puntos bajos. Me salto un espacio y en este siguiente continúo haciendo punto bajo. Así es como va a quedar colocada la primera perlita. El espacio que voy a dejar entre perla y perla va a ser cada 8 cuadrados, porque en el centro de cada perla voy a colocar las conchitas. Entonces aquí voy a continuar tejiendo hasta llegar a esa altura, tejiendo los puntos bajos.
Aquí ya llegué a la altura que deseo cada 8 cuadrados y aquí sobre este punto alto voy a colocar la siguiente perla y aquí en el centro es donde va a ir estas conchitas. Pero las conchitas las vamos a colocar con unos aritos al finalizar ya con toda esta vuelta que estamos colocando las perlas. Vuelvo a quitar el crochet, ingreso el de punta más fina, agarramos la perlita, pasamos el hilo, pasamos por este orificio, ajustamos, vuelvo a cambiar de crochet para continuar tejiendo el punto bajo. Me salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Nuevamente voy a repetir la distancia que son cada 8 cuadrados hasta finalizar. Por aquí he finalizado de colocar las perlitas cada 8 cuadrados y así es como se va a ver en todo el borde del gorrito. Para finalizar voy a ingresar en este espacio y hacemos un punto deslizado y ahí vamos a cortar nuestro hilo. Una vez finalizado de colocar las perlitas, ahora vamos a pasarnos a colocar las conchas que están aquí y que voy a colocar aquí entre cada perlita. Para eso voy a utilizar mi alicate y voy a utilizar estos aritos para poder colocarlas y de esta forma como te muestro es que vamos a ir poniendo en el borde. Me voy a ayudar con mi tijera para poder abrir primero. Aquí abrimos ayudándonos de ambas herramientas. Una vez que tengamos ahí ya con la apertura, vamos a colocar en el centro de la perlita, contando aquí en el cuarto punto alto, y voy a ingresar aquí agarrando estas dos barriguitas del punto bajo que se forma. Ingresamos ahí y voy a colocar ahí la concha. Agarramos esta conchita de aquí, que son como dijes, y vamos a colocarlo de esta forma. Una vez que la tengamos ahí ya colocado, fijándonos que esté del lado correcto, vamos a agarrar nuestro alicate nuevamente y vamos a cerrar aquí nuestro aro. Cerramos, ajustamos y una vez que ya esté asegurado todo cerrado, que no se nos vaya a salir, así es como va a quedar colocado nuestra conchita en el centro de las perlas que trabajamos. Y así voy a continuar colocando hasta finalizar. Por aquí ya finalicé y así es como se va a ver colocado ya las conchitas y las perlitas en todo el borde de nuestro gorro. Aquí te dejo esta segunda opción que también me encantó. Te dejo estas dos opciones para que puedas elegir cuál más te gusta con los detalles diferentes para cada gorrito. Así que espero que te haya gustado mucho esta opción de gorrito. Nos vemos en el siguiente video donde te enseño otro diseño también que espero que les guste. No olviden dejar su me gusta y suscribirse a mi canal para más videos tutoriales. Dejarme en los comentarios qué te pareció ese diseño y cuál de los dos te gustó más. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.